mantenimiento de información catastral. Y hablar de cartografía, ¿no? Es hablar de este arte de representar, pues, gráficamente el paisaje, ¿no? O el territorio, ¿no? El territorio municipal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque va a ser una representación mediante planos, mapas, ¿no? Y cartas, ¿no? Pero aquí también de esta definición de cartografía se desglosa lo que es la cartografía básica y la cartografía catastral, ¿no? Básicamente, en la cartografía catastral, ¿no? Vamos a iniciar con ese, vamos a entender este conjunto netamente de información, ¿no? Como planos o mapas, ¿ok? Que van a representar solamente la realidad, ¿no? Del ordenamiento del territorio, o sea, de manera geográfica, ¿no? Ya sea para poder identificar qué cosas, sectores, manzanas, incluso que muchas veces esta información ayuda para el tema de procesamiento, el procedimiento del empadronamiento, ¿no? O la linderación. Entonces, eso también es importante dentro del registro del catastro municipal. Importante porque emana una fuente de información muy importante. En el tema ya del catastro, de la cartografía básica, ¿ok? Acá sí entra, por ejemplo, a tallar ya el tema de del vínculo con el Instituto Geográfico Nacional. Y es que es importante porque aquí obviamente tenemos este ente, si bien es cierto, tenemos el ICL, ¿no? Para poder obtener esta cartografía netamente catastral. Tenemos el IGN porque finalmente también esta entidad nos va a ayudar a poder elaborar esta cartografía base que va a ser necesaria también para poder representar pues la gestión del territorio, no de manera real, ¿ok? Pero normalmente la información que vamos a, en el caso, ¿no? De que de repente se requiera trabajar con el IGN, pues es más que todo para poder ubicar, ¿no? Ciertos levantamientos catastrales que se han dado o que no se han dado, ¿no? Dentro del territorio nacional, ¿no? Pero no es lo mismo como la cartografía catastral, donde ahí sí, pues es información que incluso muchas veces está directa y es un vínculo más directo con el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Entonces, importante también reconocerlo desde esos dos puntos de vista, ¿no? Al mismo tiempo también vamos a, importante mencionar también con respecto al plano catastral, ¿no? Que hoy en día pues obviamente es el resultado en sí, ¿no? De este levantamiento gráfico, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene que ver mucho dentro del procedimiento de levantamiento alfanumérico, ¿no? Casualmente, ¿por qué? Porque ahí vamos a poder, dentro obviamente de la gestión municipal, ¿no? Emitir número de lotes, manzanas, etcétera, ¿no? Reconocer vías principales, vías secundarias, ¿no? Diferentes tipos de vías para de repente futuros proyectos, ¿no? Que se vayan a concretar de repente en algunos planes de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta también, ¿no? Catastro de predios, ¿ok? Acá por el vínculo que les decía, ¿no? Que tiene este reglamento de ley, ¿no? Junto con el vínculo con el catastro de predios, porque finalmente acá se va a consolidar estos dos vínculos para que pueda resultar el catastro hoy en día como lo que se le conoce, ¿no? Como este inventario físico, ¿no? De todos los predios, ¿no? Donde ya el administrador pues, lo pudo utilizar, como ya habíamos mencionado, con algunos fines, ¿no? Jurídicos e impositivos. Ahora, de lo que tanto les decía, ¿no? Al principio con respecto al catastro multipropósito, pues es también dentro de esta ley conocido como este catastro multifinalitario, ¿no? Y acá vamos a también identificar ese catastro multifinalitario, ¿no? Básicamente como lo que nos menciona en el artículo 3, que tenemos que reconocerlo como ese instrumento de gestión, ¿no? De desarrollo territorial, ¿no? Y acá porque también se refiere a diferentes dimensiones, ¿no? Por las cuales también se va a ver, ¿no? O se va a considerar este catastro multifinalitario, ¿no? Por aspectos económicos, sociales, ¿no? Políticos, culturales. Y acá nos habla algo de importante, ¿no? Nos va a ayudar incluso muchísimo este catastro finalitario, ¿no? Para las famosas ID, ¿no? Que esto lo vamos a también a ver cómo este
vínculo tecnológico, ¿no? Con el que hoy en día pues se han empezado a crear estas plataformas colaborativas, ¿no? Para poder obtener datos geoespaciales dentro del territorio y poder reconocerlo, ¿no? Incluso muchas veces permitan a los administrados poder acceder a esa información, ¿no? Información obviamente personalizada, ¿no? Para de repente algunos fines o gestiones que quiera hacer el administrador más adelante, ¿no? Como algunas que ya también habíamos mencionado, ¿ok? Entonces es importante, ¿por qué? Porque nos va a generar toda esa información pues, detallada, ¿no? O sea, hay una información catastral obviamente de calidad, ¿no? Con la cual vamos a poder llamarle en este catastro finalmente multifinario, ¿no? Pero al mismo tiempo también, ¿no? Hacer un recuento, lo que hoy en día hay que reconocer por entidades generadoras de catastro, ¿ok? Y que finalmente se tiene el objetivo de generar y mantener esta información, ¿no? Del catastro del Perú, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el por qué también siempre estamos mencionando las entidades generadoras de catastro, ¿ok? Pero acá también tenemos, habíamos hablado de alguna serie, ¿no? Del procedimiento de levantamiento de información catastral, ¿no? Con respecto a información gráfica y alfanumérica. Y es importante tener en cuenta que dentro también de estas definiciones, pues es este concepto, ¿no? Y es finalmente procedimiento por el cual estas entidades generadoras de catastro no van a empezar este procedimiento de levantamiento de información, ¿no? Para que pueda estar dentro de su sistema de información gráfica y esto poderse materializar dentro de una base de datos catastral que es necesario que tenga pues toda entidad generadora de catastro, ¿no? Entonces, acá ya cuando nosotros hablamos de la generación de esta información, ¿no? De esta actualización, obviamente es hablar estos dos procedimientos, que solo vamos a ver la información gráfica en el módulo número 2 y la información alfanumérica ya en el módulo 3 y 4, porque es un tema amplio para poder también entender los procedimientos iniciales a los que nos vamos a referir, ¿no? Pero que es importante mencionarlos desde el tema de las definiciones, ¿no? Y como algunas que habíamos mencionado, zonas catastradas y zonas no catastradas, ¿ok? Zonas catastradas normalmente están fuera, están dentro, disculpen, de la base de datos catastral, ¿no? ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y que obviamente pues posibilitan a que éstas puedan generarse, ¿no? Un código único catastral, ¿no? Y que puedan materializarse mediante eso y se puedan escribir ante registros. Pero zonas no catastradas, obviamente, son las zonas donde no han pasado por un procedimiento de levantamiento de información gráfica, alfanumérica, o sea, mejor dicho, no han tenido generación de información catastral, ¿ok? Y por ende, estas no están dentro o no deberían estar dentro de ninguna base de datos catastrales. Mejor dicho, no debería formar parte de ningún inventario, ¿ok? Dentro de ningún inventario de las municipalidades. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Estos principios, ¿no? Iniciales. Ahora, el tema de las funciones del Consejo Nacional de Catastro también entenderlos porque nos lo menciona dentro de esta ley, ¿no? El Sistema Nacional de Catastro. Importante considerarlo, ¿no? Y es que acá nos dice en el artículo 43, ¿no? Acerca del procedimiento de la información catastral y nos dice, ¿no? Que es importante el uso del sistema informático, ¿no? Que se debe implementar dentro, ¿no? Para el catastro nacional, ¿no? Entonces, esta información gráfica va a materializarse mediante un soporte del IDEC, ¿no? Que no es más que la infraestructura de datos espaciales catastrales, ¿no? Que luego se materializa, ¿no? Como he mencionado, ¿no? En algunos soportes de información espacial, ¿no? Entonces es importante también entender algunas facultades, ¿no? De este Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Que también se hace mención dentro de la ley, ¿no? Algunas disposiciones también que nos dice este decreto supremo, el 013, ¿ok? Y que nos menciona casualmente algunas disposiciones, ¿no? Del catastro
urbano nacional, ¿no? Y nos menciona, ¿no? Incluso de por qué la importancia dentro del instrumento, para el instrumento, ¿no? De la gestión sostenible a nivel nacional, pero también al mismo tiempo, como algunas veces lo estaba mencionando, con respecto al fortalecimiento de algún sistema de inversiones para futuros proyectos, ¿no? Pero también al mismo tiempo también para la planificación y la gestión urbana sostenible, ¿no? Entonces, también para estos fines es por los cuales también se han ido disponiendo este tipo de ámbitos de aplicación, ¿no? También de las entidades generadoras de catastro, ¿no? Acá, dentro de la estructura del sistema catastral, entonces, por un lado hemos visto, ¿no? La ley 28294, pero al mismo tiempo también al hablar del vínculo con el registro de predios, era hacernos referencia a esta ley, la 27755, ¿ok? Y que finalmente estas dos leyes pues han dado la creación, ¿no? Del fortalecimiento de la información catastral, ¿no? Y lo que tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya lo que nos menciona el artículo número 8 con respecto al Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Dentro de estas políticas, ¿no? Que se han dado, que es la política nacional del sistema y la vinculación, y su vínculo con el registro, ¿no? De predios, ¿no? Entonces ya es algo real, ¿no? Que se viene haciendo, ¿no? Para el fortalecimiento de ese sistema catastral. Entonces, acá obviamente ya mediante este proyecto de ley, obviamente ya se orienta no solo a un catastro de soporte, ¿no? O un catastro multifinalitario, sino también a un catastro multipropósito, ¿no? Al cual finalmente se le va a asignar un código único catastral, ¿no? Que es como una verificación o codificación que finalmente va a tener la necesidad de tener cualquier predio, ¿no? Que vaya a estar en proceso de actualización catastral, ¿no? Y que obviamente siempre va a ir de acorde, ¿no? Con el sistema de referencia geodésica oficial, ¿no? Por la cual obviamente si de repente se va a hacer finalmente con el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? O si se va a hacer mediante el ICL, entonces hay una serie de disposiciones para poder hacer el levantamiento con respecto a ello, ¿no? Pero es una metodología que se pudiera, por lo cual tenemos estas, obviamente, estas entidades, ¿no? Que hacen puramente catastro, pero al mismo tiempo también tenemos este vínculo de municipalidades que están dentro de las entidades generadoras de catastro y que casualmente ellas también tienen la disposición de poder utilizar pues todas estas metodologías que existen hoy en día para poder hacer realidad, ¿no? Esta gestión de información catastral. Entonces, algunos actores sociales, solamente para mencionar así a grosso modo, ¿no? Tenemos estas principales, teníamos algunos como las municipalidades que decíamos que estaban dentro de las entidades generadoras de catastro, también la SUNAR, tenemos obviamente por el tema del vínculo de registro de predios, los gobiernos regionales, el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? COFOPRI también por el tema de la formalización, ¿no? De la propiedad informal también, ¿no? Pero urbano y rural, y en el tema también, por ejemplo, no tenemos dentro obviamente del registro de predios, también tenemos nuestros predios que de repente han sido afectados, ¿no? Por concesiones, ¿no? Y toda esta serie de actores sociales pues han intervenido a lo largo de los años dentro del sistema de catastro predial, ¿no? Ahora, acá solamente para glosar un poco con respecto a las entidades que realizan catastro, teníamos el tema de las municipalidades, ¿no? Obviamente acá esto ya lo hemos visto dentro del artículo 3, ¿no? Es oficial y aquí obviamente hay información que se materializa y va directamente, ¿no? Se coordina, ¿no? Con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro Predial, que finalmente es el actor, quien es COFOPRI, ¿ok? Quien obviamente esta información es importante entrar en coordinación, ¿por qué? Porque ya esa información y hay un vínculo, ¿no? de la SUNAR con COFOPRI y también mediante la base de datos catastral que finalmente es necesario que esa información vaya directamente a esa data, pero del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y eso está aprobado mediante esta directiva, obviamente aprobándose esta guía del Código Único Catastral. Importante, ¿no? Que incluso se aprobó mediante un Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Entonces, esas entidades son importantes para poder también entender, ¿no?
la función que también tienen las municipalidades dentro, ¿no?, del ordenamiento territorial. Ahora, el tema del COFOPRI, y también tenemos por otro lado el PET, ¿no?, que ya es llamado también proyecto especial, ¿no?, de titulación de tierras, aunque todo está ya dirigido al tema de formalización y titulación, no, pero para predios rurales, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos COFOPRI, ¿no?, que es para la propiedad urbana, pudiendo ser ya sea en zonas catastradas, no catastradas, pero normalmente aquí vamos a mencionar, ¿no?, que acá ya oficialmente COFOPRI a lo largo de los años crea este sistema, no de información catastral, ¿no? Casualmente ya mediante ese enfoque que se le empezaba a dar al catastro como catastro multipropósito, ¿no? Y es por lo cual también crea una plataforma colaborativa llamada GeoYacta, de repente muchos hemos escuchado o por ahí, y que se encarga casualmente de poder, ¿no?, dar la posibilidad a los administrados para que puedan acceder a información, que de repente antes era pues información que no se tenía actualizada, ¿no? Pero que mediante la disposición y la información y la integración de estas diferentes entes, pues ya es real esta posibilidad hoy en día de poder acceder a todo esto, ¿no? Otras entidades que también han generado estas plataformas virtuales, ¿no?, importantes, ¿no? Es como por ejemplo el GeoCamin del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, ¿no? También por un tema de catastro pues minero, el CIDENCAT también, ¿no?, por el tema de los derechos mineros y catastro, que también pues generan estas plataformas virtuales, ¿no?, por disposición del INGEMET, ¿no? Muchos de ustedes lo conocemos, ¿no?, porque es finalmente un instituto, ¿no?, geológico minero. Entonces aquí también hay ciertas disposiciones que se empiezan a dar no solamente en importancia para el catastro pues urbano y el catastro rural, ¿no?, sino también pues el catastro minero, ¿no?, por lo que luego vamos a entender por qué tenemos también esos tres tipos de catastro, ¿no?, y que también están obviamente a disposición, ¿no? Algunas actas que, por ejemplo, se habían estado aprobando, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el 2017, el Sistema Nacional de Catastro Predial, es aprobado por el Consejo Nacional de Catastro, y donde ya vemos, pues, dentro de estos miembros participantes, pues, todo este vínculo de series de esos actores sociales que ya habíamos mencionado. Entonces, ya esta disposición mediante el Sistema Nacional de Catastro Predial se empieza a hacer realidad. Entonces, ya el proyecto de ley empieza a hacerse realidad, hay una importancia mayor, hay eh, hay un tema, ¿no?, que de repente ya se dejó muchísimo tiempo atrás, ¿no?, del hecho de repente que cada municipalidad vele de manera independiente, ¿no? O sea, se ha dado, ¿no?, una importancia ya mayor, real, para que también se pueda, pues, capacitar incluso muchas veces a diferentes municipalidades para que puedan tener en conocimiento estas disposiciones, ¿no?, conocer un poco más también de esta ley, ¿no?, del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Entonces es importante porque también esto se necesitaba, ¿no?, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, algunas acciones también, ¿no?, de catastro urbano local, ¿no?, con respecto a los convenios, ¿no?, que se dan al Ministerio de Vivienda, COFOPRI, ¿no?, casualmente para velar por esta modernización y la actualización de información catastral, ¿no? Pero que al mismo tiempo también hay este vínculo de las entidades generadoras de catastro, ¿no? No solamente ese vínculo con COFOPRI, sino que también a solicitud del Ministerio de Vivienda, quien habíamos mencionado que también son los que velan por esta información, ¿no?, puedan finalmente materializar, ¿no?, esa coordinación, ¿no?, básicamente ¿no?, de las entidades públicas, ¿no?, con las entidades netamente generadoras de catastro, ¿no? Entonces hay una serie de trabajo que se ha empezado haciendo, ¿no?, que se viene haciendo, y eso ha ayudado grandemente, ¿no? Entonces hay un interés nacional de este catastro mediante este proyecto de ley, ¿no?, y con incorporación de diferentes disposiciones casualmente para poder facilitar, ¿no?, estos procesos de levantamiento de información catastral. Uno de ellos es el IDEC, ¿no?, y es también aprobado por
por el portal GeoIDEP, ¿no? Casualmente por estas metodologías colaborativas que salen, casualmente para poder tener esta data geoespacial, ¿no? Y que el administrador pues, pueda tener acceso a la información, ¿no? Entonces, esto ya es real, ¿no? O sea, ya podemos hablar de que hoy en día empieza a existir un catastro, un sistema, ¿no? Nacional de catastro pues integrado, ¿no? Entonces, algunas disposiciones, ¿no? Que también se modifican mediante algunas leyes de reforzamiento, como este decreto supremo, el del 2006, ¿no? Donde ya empiezan a aparecer, ¿no? Diferentes, en el artículo 2, ¿no? Diferentes abreviaturas de estas disposiciones que se empiezan a dar, ¿no? Respecto a las entidades representantes, ¿no? de lo que se venía declarando como interés nacional. ¿No? Entonces, hay una estructura del sistema catastral, ¿no? Con respecto al tema de usos, consultas, ¿no? Para instituciones públicas, ¿no? Público en general, el sistema catastral como soporte, obviamente, para el tema de la generación y actualización catastral, ¿no? Y que esta información pues genera data importante para, ¿no? En este caso, para que las entidades generales de catastro pues puedan tener todo ese inventario finalmente actualizado, ¿no? Pero al mismo tiempo también en base a las normas establecidas, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro Predial o las disposiciones que se han emitido ahí y que también puedan guardar pues un estándar, ¿no? De calidad, ¿no? Y finalmente esto obviamente ayuda mucho, ¿no? A poder concretar, ¿no? Ese uso en sí de la ley, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Para este fin, ¿no? Entonces, algunos antecedentes, un poquito del escenario real, entonces vamos viendo en el procedimiento, ¿no? Algunos de ellos que habíamos mencionado, ¿no? Que obviamente algunas normas serán rígidas en su momento, o sea, me refiero a las normas técnicas del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Pero al mismo tiempo también las entidades generadoras, ¿no? Que pues empezaban a crear inventarios, ¿no? Prediales a medida de sus posibilidades, porque habíamos dicho que había, ¿no? Una capacidad presupuestaria baja, pero que eso terminaba pues alterando los fines impositivos, ¿no? Había una ausencia de cartografía actualizada, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Del hecho de que las municipalidades buscaban sus propios métodos para el levantamiento o generación de la cartografía real de sus sectores, de la zona, ¿no? Donde de repente estaban pensando, ¿no? En futuros proyectos o porque de repente querían hacer, ¿no? Un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y de repente para poder establecer ello, pues necesitaban tener esta información actualizada, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que hemos ido viendo con respecto a esa situación, pero en el tema ya de COFOPRI tenemos la suerte, ¿no? De que al asumir, ¿no? La presidencia, ¿no? O sea, en este caso la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Catastro Predial, pues hace que esto se vaya actualizando y es por lo cual también se generan diferentes beneficios, no tanto en el ámbito urbano, rural, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque en coordinación, ¿no? Con una famosa apertura, que vamos a llamarla así, ese Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales, ¿ok? Que se da esa disposición, ¿ok? Del Consejo de Ministros, se aprueba y ya se materializa a COFOPRI, o sea, ya dentro de asumir su presidencia, para que pueda pues administrar, ¿no? Y gestionar, ¿no? De manera estos datos catastrales a nivel nacional. Entonces, hoy en día ha habido pues ha habido resultados significativos, ¿no? En cuanto al levantamiento de información catastral, ¿no? Que incluso se ha dado desde la reforma agraria y ha podido esto mantenerse a largo. Obviamente, pues aún no tenemos un catastro totalmente al 100%, pero que hay algunas disposiciones, ¿no? Por algunos proyectos de ley posteriores que también, ¿no? A raíz de que obviamente se está viendo esta baja en cuanto al catastro, ¿no? O sea, esto lo hemos visto desde el 2009, pero se empieza a pensar en modernizar, ¿no? Modernizar el Sistema Nacional de Catastro y por lo cual decíamos, ¿no? Se empiezan a disponer presupuestos para invertir en cuanto a capacitaciones, ¿no? Para los gobiernos locales, regionales, ¿no? Pero también al mismo tiempo, ¿no?
poder también modernizar esas otras entidades puramente de catastro, ¿no? Que hacían puramente de catastro, no solamente capacitar, ¿no?, a las entidades generales de catastro como las municipalidades, sino también poder hacerla real, ¿no? De manera que dentro de esa dirección de catastro, pues que se tenía poder lograr tener esas subdirecciones de manera que pueda haber un mayor trabajo, ¿no? Con respecto, ¿no?, a lo que se estaba disponiendo por este proyecto de ley, ¿no? Entonces es importante reconocer algunos planes de catastro, habíamos visto algunos mediante COFOPRI, ¿no?, que plataformas colaborativas importantes, pero al mismo tiempo también tenemos, ¿no?, lo que se hizo ya ahora último en el 2021, que es el plan de catastro urbano Uthauer, ¿no? Y esa la importancia, ¿por qué? Porque aquí ya podemos hablar, ¿no?, de este plan importante para poder recaudar esta base catastral, ¿no?, y que es considerada obviamente hoy en día como este instrumento técnico, ¿no? Y que nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, nos viene ayudando, ¿no?, para poder lograr tener hoy en día una mayor eficiencia en cuanto a reconocimiento territorial, ¿no? Y que incluso muchas veces estas plataformas que han ido apareciendo a lo largo de los años ha ayudado muchísimo para el sistema de inversiones dentro de las municipalidades, poder lograr incluso muchos de ellos materializar estos planes no concertados importantes, ¿no? Dentro de los distritos, no regiones, no algunos incluso en provincias, planes de acondicionamiento territorial, no como otros, no planes de desarrollo urbano, no netamente obviamente en casco urbano. Entonces, importante este beneficio que se ha ido dando, ¿no? Entonces, vamos a dejar el módulo ahí. Vamos a hablar y esbozar un poco más de esta, ya en sí, aterrizando un poquito más, vamos a hacer obviamente un pequeño resumen con respecto, no, nuevamente ese módulo 1, pero para poder solamente alinear ya al tema del procedimiento de levantamiento de información gráfica, que es con la que vamos a arrancar el módulo número 2. Bien. Bien, ingeniera, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy.